con el siguiente cuento que se llama Se han acostumbrado a vivir con él. Esta leyenda me la contó un amigo llamado Raimundo. Su familia vivía antes en una casa muy grande donde sucedían cosas extrañas. De repente las ventanas estaban cerradas cuando llovía o algunos objetos cambiaban de lugar. Un día hubo una fiesta familiar. Su mamá estaba en la cocina cuando vio a un nene como de 8 años como apoyado en la mesa. Ella pensaba que era su sobrino, hasta que este se apareció por la puerta. Ella volvió la mirada hacia la mesa, pero ya no estaba el otro niño. Entonces, ¡zas!, se desmaya. Se cambiaron de casa y en el nuevo hogar también empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo, las ventanas se cerraban cuando llovía. Entonces la mamá de Raimundo llegó a la conclusión de que el niño se había mudado con ellos. Y hasta le puso nombre, ya que no parecía ser alguien malo, porque cuidaba la casa y no hacía maldades. Hasta se acostumbraron a vivir con él. Daniela Alejandra, ACH, Tec de Monterrey, se han acostumbrado a vivir con él. Se llama Desde su muerte han pasado varias cosas. Mi abuelo murió hace 34 años y antes de morir compró un terreno muy grande y empezó a construir una casa igual de grande. Le gustaba mucho este lugar porque era como un bosque y su casa era como una casa de campo. Antes de que construyera la casa ya tenía una, pero un poco más chica, y él y su familia, mi abuela, mi mamá y sus 9 hermanos, iban de fin de semana a esa casa porque a él le gustaba mucho ese lugar. Cuando por fin terminó de construir la casa, hizo su fiesta de cumpleaños ahí y la celebró en grande. Pero el gusto le duró muy poco, ya que en abril mi abuelo murió. La mayoría de sus hijos se fueron a vivir a ese lugar y cada uno construyó una casa. Ahora este lugar es un fraccionamiento y está casi totalmente habitado. Desde su muerte han pasado varias cosas en ese fraccionamiento y son diferentes las personas que las han contado. Una prima me contó que un día estaba en su casa, era de noche, y preparaba algo de comer. Donde ella estaba había una ventana muy grande, que daba a un patio. Del lado derecho del patio había 2 escalones que llevaban a la puerta principal. Del lado izquierdo unos escalones conducían a un jardín. Y ese día ella estaba preparando unas salchichas. Estaba sola y sus papás no tardarían en llegar. De repente vio una luz del lado derecho del patio y pensó que era el coche de sus papás, que habían llegado. Poco a poco la luz se fue haciendo más intensa y eso ya no era normal. Se empezó a asustar. Se quedó mirando hacia la ventana y de repente vio a un señor con una guayabera blanca bajando por las escaleras. ¿Qué es una guayabera? Vamos a buscar. ¿Guayabera? Ah, es como una camisa. Ok. Como una especie de camisa blanca bajando por las escaleras. A mi abuelo le gustaba usar guayaberas. Decía mi prima que la luz lo rodeaba por completo y de pronto el señor la volteó a ver. Se le quedó mirando y le sonrió y luego siguió caminando y bajando las escaleras del lado izquierdo del patio. Wow. Mi prima salió corriendo de su casa y se fue a la de otra tía, donde estábamos varios primos y yo. Llegó llorando y nos contó lo que había pasado. Otra cosa que pasó me la contó mi abuelita. En el fraccionamiento hay vigilantes que dan vueltas por las calles todo el día y toda la noche. Esto me contó mi abuelita, se lo dijo un vigilante. Mi abuelita me dijo que un día en la noche un vigilante estaba dando sus rondas y pasó por la casa grande que había construido mi abuelo. De repente vio a un señor con una camisa, con una guayabera, paseando a un perro rojo, dando vueltas en la terraza de la casa, que era muy grande. A todo esto mi abuelita me dijo que mi abuelo tenía un perro setter irlandés rojo, que se llamaba Colorado, y que mi abuelo lo quería muchísimo. Estas son algunas de las cosas que han pasado en este fraccionamiento y hay más. Yo ya llevo 8 años viviendo en este fraccionamiento y no me pasó nunca nada. Hasta ahora. La siguiente historia se llama El sonido venía del estéreo que estaba junto a mí y yo no lo había prendido. Esta historia me pasó a mí hace más o menos un mes. Todo empezó un lunes a la mañana. Me encontraba desayunando tranquilamente cuando de repente empecé a escuchar música.
Lo más raro fue que el sonido venía del estéreo que estaba al lado mío, pero yo no lo había prendido. Como el aparato puede programarse para que se prenda a determinada hora, no le di importancia y lo apagué. El día transcurrió y regresé de la escuela. No le dije nada a nadie, ya que no se me hizo importante. Al día siguiente por la noche me encontraba hablando en la computadora cuando recordé que tenía que hacer la tarea, por lo que subí a mi habitación por mi agenda. Al pasar al lado de la habitación de mi hermana, escuché música. Como mi hermana suele dejar su música, aunque ella no esté en la habitación, entré y apagué el estéreo. Bajé a la sala y le avisé a mi hermana que había dejado su música puesta y que se la había apagado. Pero ella me dijo, yo no subí. No puedo haber dejado nada prendido porque no subí en todo el día. Al ocurrir esto, decidí contarle bien todo a mi mamá y a mi hermana, incluyendo lo del día anterior, a lo que mi hermana dijo despreocupada y espontánea: seguro es el espíritu de mi abuelita, quien murió en noviembre del año pasado, un día antes del cumpleaños de mi hermana. Al día siguiente, cuando estábamos desayunando, el estéreo del comedor volvió a prenderse solo. Mi mamá se asustó un poco, pero decidimos que lo mejor sería desconectar todos los aparatos eléctricos, y si se prendían sin corriente, entonces ahí ya sería para preocuparse. Desde ese día ocurrió lo mismo como 3 veces, pero siempre al descuidarnos y dejar algo conectado. Los días pasaron y nada raro ha vuelto a suceder, pero ahora procuramos no dejar nada conectado. Selegna, CP Tec de Monterrey. Este cuento se llama El sonido venía del estéreo que estaba al lado mío y yo no lo había prendido.